Voz de la Patria Grande. Mucha gente cree que Isaías 53 es un tema de debate entre cristianos y judíos, y no. Es parte de un debate bastante anterior en cuanto a tiempo y espacio, y es fundamental tomarlo en cuenta para entenderlo correctamente. Primer dato que a muchos se les pasa por alto. Isaías 53 es parte de un discurso mayor que tú mismo mencionabas hace un momento, que estamos hablando de los capítulos 40 al 55 del libro de Isaías, lo que técnicamente se le llama el Deutero Isaías o Isaías 2. ¿Por qué? Porque es una sección que no fue escrita por el profeta Isaías, que vivió en el siglo 8 antes de la era común, sino por un profeta anónimo que está presente en el momento en que el exilio en Babilonia está por terminar. Ciro el persa conquistó toda la zona en el año 539, es cuando se derrota a los babilonios y se hace dueño de todo este enorme territorio que incluía Judea, lo que era el antiguo reino de Judea. Entonces, por el sentido de inminencia con el que el autor del Deutero Isaías, o sea, Isaías 40 al 55, se refiere a la llegada de Ciro, o sea, como algo que es evidentemente inminente, podemos calcular que esto se escribió poquito antes, es decir, en los últimos momentos del exilio en Babilonia. Correcto. ¿Cómo podemos estar seguros de esto? Es bien fácil. El autor menciona a Ciro de manera explícita. Ahí tenemos en el capítulo 44, en los últimos versículos, o sea, por ejemplo, el versículo 26, 27 y 28, que dicen: yo, el que despierta la palabra de su siervo, este personaje del que tanto se va a estar hablando en todo el texto, ¿no? Dice, y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y en las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificaré. Que dice las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundado. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una mención explícita a Ciro aquí, y nótese que no es en tono de predicción, o sea, de vendrá un tipo que se llamará Ciro, no. O sea, no tiene el típico formato de oráculo que caracteriza a los verdaderos oráculos del texto bíblico. Entonces, no es el profeta Isaías anticipándose casi 200 años en anunciar la llegada de Ciro. Están hablando de Ciro como alguien que está ahí presente. Entonces, perfecto. Por eso sabemos que estamos ante un texto escrito en un contexto histórico muy preciso. El final del exilio en Babilonia y la inminente conquista de todo ese territorio por Ciro. Por eso, todo el texto habla de el final del exilio judío y la perspectiva de la renovación. Lo que acabo de leer, Jerusalén será rehabitada, todas las ciudades de Judá serán reconstruidas. Entonces, esta es la temática principal. Israel, un pueblo que ha sufrido el exilio, sufrido el castigo de sus propios pecados, pero que está a punto de ser restaurado porque Ciro lo va a permitir. Entonces, todo lo que discutamos de Isaías 53, si queremos entender adecuadamente el texto, todo tiene que girar en torno a que habla del final del exilio. Otro tema aquí importante que hay que entender es que toda esta sección no tiene un perfil mesiánico o mesianista. ¿Okay? Esa es una cuestión que me repiten mucho, es que esto es una profecía mesiánica. No, está inmersa en un amplio discurso que nunca habla de la restauración del linaje de David en el trono de Israel. Y eso es lo que la define como no mesiánica. No está contemplando la restauración del linaje de David, sí la de Jerusalén, sí la de la población de Judea en su territorio, pero no la del linaje de David. Por el contrario, el otro versículo que menciona a Ciro explícitamente, Isaías 45:1 dice, así dice el Señor a su ungido, Ciro. Su ungido, en hebreo, Meshijón, es decir, mi Mashiach, mi Mesías. O sea, si lo tradujéramos literalmente, diría, así dice el Señor a su Mesías Ciro. Es decir, el texto está dando por hecho que el único Mesías, y entiéndase, Mesías de la manera correcta, rey ungido, es decir, quien ejerce legítimamente el poder, es Ciro. Entonces está dando por sentado que Ciro va a estar políticamente hablando al frente de todo este proceso
y por eso nunca se menciona el linaje de David. Luego entonces, no estamos ante el código fundamental para que esto pudiera ser considerado mesiánico. Estamos hablando entonces de 16 capítulos del texto, escritos en el momento casi final, prácticamente final del exilio en Babilonia, que básicamente hablan de la expectativa de que con la llegada de Ciro va a cambiar la suerte del pueblo judío y va a poder regresar a su tierra original para reconstruirse como nación, y en un contexto en donde el linaje de David no tiene nada que ver. Todo el poder político lo va a seguir ejerciendo un emperador extranjero, en este caso Ciro, el rey de los persas. Ese es el contexto histórico en el que se escribió Isaías 53. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que estamos hablando de un personaje específico que lleva un rol protagónico en toda esta sección. Es decir, si este libro no hubiera sido insertado en el libro de Isaías, si se hubiera respetado, digamos, su independencia o su autonomía como texto propio, bien le hubiéramos podido llamar el libro del siervo, que gira en torno a este personaje todos los discursos, de una o de otra manera. Muchas veces me han dicho, lo que pasa es que Dios puede llamarle siervo a cualquiera, ¿no? Me enseñan pasajes de Isaías, pero mucho antes, donde dice, David, mi siervo, ¿no? Sí, pero aquí no se está utilizando la palabra siervo de una manera general, como Dios diciendo, yo tengo un siervo, yo tengo otro siervo, yo tengo varios siervos. No, estamos hablando de un personaje específico y protagónico. Ahora, claro. Exactamente. Entonces, ahora, ¿quién es? Y aquí, ahí viene la discusión. En términos simples y llanos, para Isaías no hay ninguna duda sobre quién es. O sea, se trata de Israel. O sea, vamos, desde el primer capítulo que lo menciona ya específicamente es el 41, y es en el versículo 8 y 9, donde dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Entonces, si nos atenemos a la precisión explícita, y aquí hay que recalcar esto, no estoy interpretando, estoy señalando un dato que es explícito. Es un dato objetivo del texto, claro. Exacto. Entonces, o sea, no hay nada que discutirle. Está identificando a Israel desde un principio como ese siervo. O sea, el primer versículo donde se habla de un siervo, está claro que es Israel. Entonces, la importancia del siervo, lo fascinante, digo, porque independientemente de que la identificación esté clara, hay todo un paradigma que se construye alrededor del siervo, y es el paradigma de la relación entre sufrimiento y redención, que es evidente que para los judíos del momento final del exilio es un tema candente, es un tema controversial, porque ya leyendo entre líneas todo este discurso, podemos percibir que este profeta anónimo se estaba enfrentando a bastante oposición por parte de judíos que decían, o sea, ¿cómo crees que se va a restaurar el país? Eso nunca ha sucedido. Cuando sirios y babilonios destruían. Pues no, o sea, se ve que hay una controversia en este sentido, y por eso es tan importante este paradigma de la relación que hay entre el sufrimiento y la redención, porque eso es lo que encarna la persona del siervo. Alguien que sufre y que por medio de ese sufrimiento genera las condiciones para una restauración nacional, algo que en el contexto de lo que habían dominado asirios y babilonios, ¿de cuántos siglos estamos hablando? Durante unos 3 o 4 siglos, nunca se había dado. A que una nación arrasada, destruida por estos imperios, particularmente sanguinarios, de repente tuviera la opción de reconstruirse, era algo demasiado novedoso para muchos, y es evidente que no lo creían. Pero no lo creían, que el proceso de regreso de Israel del exilio fue lento, se tardó más de un siglo, y fue incompleto. Muchos prefirieron quedarse en Babilonia. Pero bueno, entonces esta es la importancia del siervo, el paradigma que establece en la relación sufrimiento con redención, y que está muy clara la dinámica, está muy claramente explicada en el inicio del discurso, es decir, en el capítulo 40, en los primeros versículos, donde leemos, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Señor,
por todos sus pecados. Ahí en esos dos primeros versículos te está diciendo de qué va a hablar y de quién va a hablar. Te está diciendo que es el pueblo de Israel el que ha sufrido doble incluso, y este es un detalle muy interesante que al ratito voy a explicar más a fondo, que ha sufrido doble por todos sus pecados, pero que Dios está a punto de restaurarlo. Entonces, desde aquí está claro que el paradigma de sufrimiento, restauración, gira en torno a Israel. El personaje identificado como el siervo encarna, digamos, en esta representación antropomórfica, alegórica, en realidad, encarna esta dinámica de sufrimiento y restauración y está en perfecta coherencia con estos dos versículos que acabo de leer, de Isaías 40, 1 y 2. Perfecta coherencia en el sentido de que el propio texto dice que ese siervo es Israel. El capítulo 40, versículos 1 y 2, el inicio del discurso completo, menciona que es Israel quien ha sufrido doble y quien está a punto de ser restaurado. Entonces, lo relevante aquí es esto. Estamos hablando de un personaje específico, de un personaje preciso, o sea, no es siervo en general, es un siervo, alguien bien definido, alguien bien concreto. Estamos hablando de que es un personaje que encarna la dinámica que hay desde el sufrimiento hacia la redención, y por eso es tan fascinante, eso no se lo discuto a nadie, es fascinante este personaje, pero tres, está en el marco de un discurso amplio que desde el principio deja en claro que va a hablar del sufrimiento de Israel y de la restauración de Israel. Por lo tanto, tiene perfecta coherencia que en el primer versículo que se menciona específicamente al siervo, Isaías 41:8, se diga que es Israel. Aquí hay que recalcar ese detalle, ¿no? Porque luego me dicen, pero es que es muy claro que Isaías 53 habla de un individuo, no de una colectividad. Bueno, eso se llama representación alegórica, cuando un concepto o una colectividad o algo que no es un individuo, lo representas como un individuo, como un ser humano. Y es un recurso literario utilizado cualquier cantidad de veces en el texto bíblico, que no tiene nada de extraño. Entonces, hay que recalcar eso, se refiere a una colectividad. Sí, exactamente, o sea, estamos hablando de que en todo este discurso, por lo menos 19 veces se menciona al siervo. Es decir, o sea, para 16 capítulos, 19 referencias es mucho. En el resto del libro de Isaías, previamente la palabra siervo se utiliza 3 o 4 veces, nada más. De repente, entre el capítulo 40 y 55 se utiliza 19, y de esas, por lo menos en 10, está claramente explícita la idea de que es Israel, el pueblo de Israel. O sea, estamos hablando de que este es el llamado cuarto canto del siervo. O sea, se ha señalado que todo el discurso de Isaías 40 al 55 gira en torno a 4 textos de un carácter eminentemente poético y que son conocidos como los 4 cantos del siervo. Este es el último. Entonces, los 4 cantos del siervo van evolucionando en la perspectiva de este personaje desde su condición más difícil, donde incluso en el capítulo 42 de Isaías se le llama ciego y sordo. ¿Quién es ciego como mi siervo? ¿Quién es sordo como el siervo que yo envié? O sea, lo hace de una manera muy explícita, muy precisa. Entonces, hay un proceso de evolución y en el capítulo 53, en realidad, desde el capítulo 52, versículo 13, estamos hablando ya de la última presentación del siervo, en el momento en que esta redención está llegando, pero sobre todo una redención en sus niveles más profundos, una redención en su dimensión espiritual. Entonces, el capítulo 53, en realidad desde 52:13, nos va a hablar de cómo el sufrimiento de este siervo ha llegado a su fin, o sea, ha muerto, este siervo ha muerto, pero cómo esa muerte es la que genera la renovación espiritual y que es la base de la renovación nacional del pueblo de Israel. Entonces, de lo que habla este último canto del siervo es básicamente de la restauración del siervo. Por eso comienza diciendo, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Es decir, el siervo está a punto de ser restaurado. Y esto que mencionaba yo de que había una buena dosis de escepticismo en la propia sociedad judía
en el exilio en que se pudiera lograr la restauración nacional, porque era un fenómeno no conocido, nunca antes visto, está muy claro en Isaías 52:14, cuando dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Se asombrará, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Entonces, estamos hablando de la tremenda sorpresa de ver un pueblo completamente destruido. Eso es a lo que se refiere: fue desfigurado su rostro ya no parece el de un hombre. Es un pueblo completamente destruido, pero que va a causar el asombro de todos los que están alrededor, porque va a lograr reconstruirse, va a lograr restaurarse. Y bueno, entonces el capítulo 53 ya entra en este lenguaje poético bellísimo, digo, creo, no me equivoco con esto, que es uno de los capítulos más hermosos y más emotivos de todo el texto bíblico, donde habla de cómo este sufrimiento y esta restauración no tienen que ver nada más con una reconstrucción nacional, sino con algo más de fondo, que es el perdón de los pecados. Entonces, de esto trata todo el pasaje de Isaías 53, cómo estos sufrimientos del siervo han sido la pauta para la expiación de los pecados del pueblo de Israel, y que por eso puede ser restaurado. Y bueno, vienen los versículos famosísimos, ¿no? Como el 5. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga o su lepra, como dice en el sentido original, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Y a partir de esta noción tan interesante de la dimensión espiritual de la restauración, viene obviamente pues ya los versículos finales, del 10 al 12, que dice: con todo esto el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Aquí hay una cosa importante que notar sobre una característica lingüística, gramatical del pasaje. Siempre que se habla de la muerte, los sufrimientos y la muerte del siervo, se habla en tiempo pasado. Es decir, se da por sentado que eso, y en el momento en que el profeta está escribiendo, finales del exilio en Babilonia, ya sucedió. Es decir, aquí no estamos ante una predicción de la muerte y los sufrimientos de nadie. El siervo ya sufrió y ya murió. De lo que estamos hablando es de la predicción de su restauración. Entonces, este es, digamos, el contenido a grandes rasgos de este pasaje de Isaías 53. O sea, se habla, el tema básico, siendo el último canto del siervo, es la restauración del siervo, que va implícita con la restauración de Israel, va pegada a la restauración de Israel, que no es nada más un fenómeno de tipo nacional o de tipo político, sino que su fundamento está en la dimensión espiritual, que representa el perdón de las culpas del pueblo de Israel. O sea, que puede ser restaurado porque ha sido perdonado. Y en este sentido, cuando hablábamos de este paradigma de la relación entre sufrimiento, muerte y restauración, estamos hablando de un paradigma que se desarrolla en el nivel espiritual. Y bueno, por eso se habla de su inminente restauración. Pero nótese, se habla de sus sufrimientos como algo que ya sucedió y se habla de la restauración como algo que está por suceder. Sí, o sea, una de las cosas más fascinantes y tremendas de este texto, mira, desde mi punto de vista, este bien podría ser considerado el libro fundacional del judaísmo, en el sentido ya de usar la palabra judaísmo para referirnos al siguiente paso en la evolución de la identidad y de la religión del antiguo Israel. Correcto. Y que bueno, podemos hablar de judaísmo realmente hasta después del exilio, porque es incluso cuando por primera vez el texto bíblico va a empezar a llamarnos judíos. Estoy de acuerdo. Así, es Yehudim. En todo caso, a los de la tribu de Yehudá les dice Benei Yehudá, no Yehudim. Entonces,
¿Cuál es la importancia teológica de este texto? Que es probablemente el que más analizó en un momento crítico la importancia de la dimensión espiritual como base de la verdadera religiosidad. Entonces, la gran diatriba que tiene el autor contra los evidentes opositores, porque lamentablemente no nos llegó ningún texto del punto de vista contrario, pero esto es claramente un texto con muchos tintes controversiales. Entonces, había alguien con quien se estaba peleando. Una de las cuestiones importantes ahí de esta diatriba, o sea, de esta crítica y refutación de los argumentos de los opositores, es el tema de cómo puede Dios perdonar a Israel si ya no se han podido celebrar sacrificios desde que los babilonios destruyeron el templo. Entonces, una de las cosas fundamentales de este pasaje es que derrumba, destruye la noción de que la expiación depende de la cuestión cultural, de la cuestión litúrgica, del sacrificio de llevar un pollo o llevar una vaca, degollarlos en el templo, y habla de cómo esto es en realidad algo que sucede en la dimensión espiritual. El capítulo 43 es explícito al final cuando dice, no me trajiste tus holocaustos, no me trajiste tus sacrificios, no me trajiste incienso. Dice, o sea, antes, o sea, me colmaste, me hartaste con tus pecados, dice, pero yo, dice Dios, yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mi nombre y nunca me acordaré de tus pecados. Entonces, toda la lógica, y lo leí en el versículo 40, 1 y 2, los versículos 40, 1 y 2, toda la lógica es que han sido los propios sufrimientos del pueblo de Israel los que en este caso se han presentado como sacrificio. Por eso, un detalle fundamental es que el autor está todo el tiempo haciendo una reflexión de tipo histórico. Incluso en capítulos, por ejemplo, como el 48, habla en términos de lo que está a punto de vivirse, es un nuevo éxodo. Y dice, como fue en la primera ocasión, o sea, se refiere al éxodo de Egipto, entonces está hablando de que estamos los judíos en Babilonia a punto de empezar un proceso de regreso a nuestra tierra original, que va a ser un segundo éxito. De hecho, por eso el siguiente versículo, el versículo 3 en el capítulo 40 dice, enderezadle camino al Señor en el desierto. ¿Para qué? Pues para que suceda este segundo éxodo, justamente para que el pueblo de Israel regrese de Babilonia a Judea. Por eso también viene en el capítulo 48 este famoso versículo de salid de Babilonia, pueblo mío, y todos los juicios contra Babilonia. Entonces, el autor todo el tiempo está haciendo, en sus límites y en sus posibilidades, un análisis histórico. Y es en esa lógica que todo el tiempo habla de los sufrimientos del siervo como algo que ya sucedió. ¿Cuándo sufrió y murió el siervo? Cuando el reino de Judea y Jerusalén y el templo fueron destruidos por los babilonios el año 587 antes de la era común, es decir, algo así como 48, 49 años antes de que este autor esté escribiendo. Entonces sí, ese es un detalle fundamental para entender toda la coherencia del texto. Estamos hablando de un recuento histórico y los sufrimientos y muerte del siervo son parte de esa historia ya sucedida. Ahora, cristianismo y judaísmo, aunque parecen coincidir en que retoman este pasaje de manera mesiánica, en realidad lo hacen por dos rutas y con objetivos y bases muy diferentes. Por eso cuando me dicen, me intentan demostrar que esto sí habla del Mesías, me dicen, es que rabinos dijeron, no, que no importa lo que hayan dicho rabinos, si no entiendes por qué se dijo lo que se dijo. En el caso del cristianismo hay una cuestión que a mí me parece muy clara. Aquí sí voy a entrar un poco en conflicto con varios especialistas, incluso especialistas judíos. Pero bueno, después de haber leído todo lo que he leído y escuchado todo lo que he escuchado, ciertas posturas no me convencen. Entonces a mí me parece una cuestión muy clara. Toda la construcción mesiánica, toda la noción mesiánica, vamos a repetir la palabra, el paradigma mesiánico del cristianismo es completamente ajeno al judaísmo de cualquier época y de cualquier tendencia. Es decir, el paradigma del mesianismo cristiano está claramente vinculado con la tradición helenística, en la que estamos hablando de una tradición eminentemente mistérica. Es decir, este punto de culminación en la evolución de las antiguas religiones agrícolas que llegan a consolidarse como cultos iniciáticos,
cuyo significado y cuya tradición es riquísima, es impresionantemente complejo todo lo que manejan ya para más o menos desde el siglo V antes de la era común hasta el siglo IV después de la era común, todo lo que van a manejar los cultos mistéricos, su máximo punto de evolución. Y una noción fundamental en estos cultos es la idea de la deidad o la semideidad salvadora. Es decir, de que la muerte es algo que podemos superar los seres humanos si seguimos, vamos a decirlo en su sentido simbólico, la ruta del sol. Y entonces el sol como esa entidad que nos da luz, nos da calor, o sea, al darnos luz nos da conocimiento, al darnos calor nos da vida, pero que muere todas las noches en el occidente y renace todas las mañanas en el oriente, que muere en otra dimensión y junto con él muere la naturaleza en invierno y renace en primavera. Estamos hablando otra vez desde una experiencia completamente diferente, pero estamos hablando de la relación entre sufrimiento y restauración. Es decir, es obvio que el autor de Deutero Isaías, por lo tanto de Isaías 53, no estaba pensando en el sol ni en las religiones agrícolas cuando escribió su texto, estaba pensando en un problema muy concreto del pueblo judío. Pero es interesante cómo desde otro discurso, desde otros paradigmas religiosos, los cultos mistéricos también centran toda su reflexión o toda su práctica específicamente en torno a la misma pregunta. ¿Cuál es la relación que hay entre, ¿cómo se dice?, entre muerte y resurrección, entre morir y volver a vivir? Entonces, por eso no es extraño que el cristianismo, heredero de la religión y de la cultura helénica, porque esto es algo que a muchos se les pasa de vista, o sea, en su obsesión de querer interpretar el cristianismo como algo bien judío que surgió de una secta bien judía, no, el cristianismo es eminentemente la forma en la que sobrevivió la monumental cultura helénica, o sea, no es cualquier cosa, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces no tiene nada de raro que desde esa otra aproximación al tema, a cómo se relaciona el sufrimiento y la muerte con la resurrección y la vida, se hayan de repente fascinado con este texto de Isaías 53 que habla de eso, en otra manera, tratando de decir otra cosa. Pero bueno, de repente ven el pasaje sobre un siervo que muere, que expía, que limpia y que genera vida. Entonces tiene toda la lógica del mundo, sobre todo en aquellas épocas, estamos hablando concretamente de finales del siglo I o inicios del II, los que no se disponían de todos los elementos de crítica textual bíblica que hoy sí tenemos. Es perfectamente lógico que estos lectores cristianos y posteriores autores hayan visto este pasaje y hayan dicho, aquí está clarísimo, aquí está anunciado desde hace siglos, ¿no? Los judíos evidentemente no les pasó ni por acá, porque estaban en el otro lado de ese análisis, o sea, estaban enfocando el tema desde una perspectiva completamente diferente. Desde la perspectiva nacionalista, desde la perspectiva, concretamente en el momento en que surge el cristianismo, los judíos estábamos en el problema de cómo sacar a los romanos de nuestra tierra. Claro. Y por eso, el primer texto que podemos fechar con cierta precisión, donde se va a incorporar un discurso mesiánico a Isaías 53, es el Targum de Jonatán Ben Uziel, bueno, atribuido a Jonatán Ben Uziel, que toma el pasaje de Isaías 53, y bueno, sobre todo desde el 52:13. Es la primera vez que un autor judío, según traduciendo, porque de eso pretende el Targum, traducir el texto del hebreo al arameo, pero al llegar a esa parte que dice, he aquí mi siervo, el autor pone, he aquí mi siervo el Mesías. Y a partir de allí, el texto de Isaías 53 va a empezar a ser interpretado en clave mesiánica por varios autores judíos. Tenemos otro texto también que ahí sí hay más controversias en cuanto a su fecha de elaboración, que es el Apocalipsis siríaco de Baruch, donde frecuentemente se menciona a mi siervo, el Mesías, también. Entonces, digo, no hay tantas pistas con el Apocalipsis siríaco, sobre todo por las interpolaciones cristianas, pero a mi modo de ver, es un texto contemporáneo al Targum de Jonatán Ben Uziel, no a todo el Targum como tal, sino por lo menos a
el fragmento de Isaías 52:13 y todo el capítulo 53. Lo importante aquí, muchos me han dicho, ¿no? Es que el Targum de Jonatán menciona mi siervo el Mesías y nos demuestra que los judíos de la época entendían que esto era mesiánico. Pues no, evidentemente es gente que nunca ha leído ese Targum. O sea, si tú lees el capítulo 53 de Isaías en el Targum de Jonatán, está completamente tergiversado. El personaje del que habla el Targum de Jonatán ya no es el pacífico siervo que muere en silencio y que simple y sencillamente deja fluir las cosas, deja que su sufrimiento lo lleve a la muerte para que entonces el pueblo de Israel pueda ser vivificado. El Targum de Jonatán habla de un guerrero que le está yendo más o menos mal, que está pasando por alguna serie de problemas, es decir, que la lleva en contra, pero que tiene plena confianza en que Dios lo va a levantar y no nada más va a derrotar, sino va a destruir a sus enemigos. Entonces, por ejemplo, donde Isaías 53, el texto original, dice que el siervo fue llevado como oveja al matadero, el Targum de Isaías 53 dice que el siervo va a llevar a los enemigos de Israel como ovejas al matadero. Es decir, está en todo momento alterando y tergiversando el sentido original de lo que dice Isaías. Es decir, el autor del Targum no está interesado, le importa un pepino explicarnos de qué se trata Isaías 53. Exacto, pero en el caso de Isaías 53, de este capítulo en específico, esa relectura llega a niveles extremos. Digo, porque aquí sí se altera por completo todo el significado de Isaías 53. ¿Por qué? Está muy claro, o sea, tú lees la descripción de ahí y por la forma en la que se describe a este guerrero en desgracia que está esperando a que Dios lo levante para derrotar a sus enemigos, o sea, no hay vuelta de hoja. Se refiere a Simeón Bar Kokhba, el más grande caudillo judío de esa época. O sea, tuvo el mérito de haberse aniquilado a 2 legiones romanas. Verdaderamente hay un momento en que todo el pueblo judío está convencido de que nos va a liberar de los romanos. Estuvimos así, a punto de sacarnos. Adriano tuvo que movilizar a la mitad de las legiones romanas desde todos los rincones del imperio para poder aplastar esa rebelión. Entonces, esa figura de Bar Kokhba, que luego el Talmud la va a intentar minimizar sin lograrlo, o sea, justamente por lo pernicioso históricamente que fue, es decir, lo que se vino después de la derrota de Bar Kokhba fue la tragedia absoluta. O sea, si ya el templo había sido destruido en el año 70, bueno, con Bar Kokhba se tenía la esperanza de que se iba a reedificar, pero no sucedió. Al contrario, o sea, es cuando Adriano ordena arrasar completamente Jerusalén, aplanarla, construir otra ciudad encima, la bautiza como Aelia Capitolina, quita el nombre de Judea de la lista de provincias romanas, le pone Palestina, o sea, Filistea. O sea, hay una serie de elementos que hacen que esta sea la verdadera tragedia del pueblo judío. Es decir, porque aún después del año 70 se conservó la esperanza y se conservó la fiebre nacionalista. Después del año 135 ya no. O sea, es el exilio brutal encima de nosotros y aparte dispersos por todo el mundo. Y bueno, ahí es donde empieza el periodo más complejo en la historia del pueblo judío. Entonces, tiene lógica que los talmudistas, la tradición rabínica de la época del Talmud, haya visto este evento como algo pernicioso y por lo tanto trataran de ocultarlo o rebajarlo, no hablar de él, pero se les filtró. ¿Y en qué se les filtró? En las nuevas expectativas mesiánicas, que concretamente surgen, o su punto fundacional, la inauguración del nuevo enfoque mesiánico es el Targum de Jonatán, cuando relaciona Isaías 53 con el Mesías, o cuando relaciona, más bien lo que el Targum logra es establecer que la misma relación que hay entre sufrimiento, muerte y restauración, en el caso del pueblo de Israel, al final del exilio en Babilonia, tal como lo dice Isaías 40 al 55, aplicará, porque es un paradigma, porque Cal Bajomer, porque lo grande nos ilumina como es lo pequeño, aplicará en la relación que haya entre los sufrimientos del Mesías para la redención final de Israel. Pero entonces nótese, no estamos hablando de el significado de Isaías 53 no. Estamos hablando de, como fue allá, será acá. Entonces,
La tradición rabínica va a construir una figura muy interesante, que es la del Mashiach ben Yosef, este Mesías, este príncipe ungido, que no es del linaje del rey David, sino de la tribu de Efraín, y que va a ser un mártir guerrero, que morirá en batalla, en una batalla contra las huestes enemigas de Israel, y que será como el personaje que va a unir emocional y espiritualmente a todo Israel, para que ya bajo la guía del Mashiach ben David, del Mesías, que sí es descendiente del linaje de David, se logre la victoria final. Entonces, todo el paradigma mesiánico, judío, rabínico, es eminentemente un paradigma exílico. Es decir, solamente tiene lógica y solamente tiene razón de ser, solamente se entiende en un pueblo en el exilio. Antes de eso, no tenemos un solo documento judío de ninguna época y de ninguna tendencia que nos hable del tema mesiánico bajo el mismo paradigma. Entonces, es un paradigma exílico y es una reacción, históricamente hablando, al trauma que fue la derrota de Simeón Bar Kokhba. Entonces, todo lo que el judaísmo posterior va a escribir o decir sobre el Mesías, basándose en Isaías 53 o en muchos otros pasajes, porque hay que decirlo, el Tanaj, tal como está escrito, nunca habla de el Mesías. O sea, es una construcción teológica, no un tema explícito. Pero bueno, todo lo que se va a escribir en relación al Mesías en Isaías 53 es básicamente la esperanza, la expectativa judía de que un día venga un Simeón Bar Kokhba que sí tenga éxito y derrote a los enemigos de Israel. Entonces, esta es la razón por la cual se filtra la discusión mesiánica o mesianista en Isaías 53 desde el judaísmo, mientras que desde el cristianismo esta discusión se filtra por la herencia y el peso de la retórica del simbolismo mistérico, del simbolismo iniciático de este tipo de cultos que proliferaban en aquella época desde siglos antes, en donde se hablaba de también muerte y resurrección, pero en un sentido completamente diferente. Entonces, las dos religiones van a filtrar el tema mesiánico allí. O sea, son dos relecturas, tú lo mencionaste hace un momento, son dos relecturas legítimas. Primeras son inevitables, pero segundas son legítimas porque al final de cuentas el paradigma en abstracto es el mismo. Lo que pasa es que el origen del discurso del autor original de Isaías 53 es uno, el origen del discurso de la tradición rabínica posterior a la derrota de Bar Kokhba es otro, y el origen del discurso cristiano es otro. Entonces, en la medida en la que entendamos que es una aplicación legítima del paradigma, y entonces el texto funciona, está bien, siempre y cuando recordemos el texto como tal, su significado objetivo es otro, y no tiene nada que ver con el Mesías. Voz de la Patria Grande.